Bien, una vez más estamos en las clases de la Corporación Cultural, en el área audiovisual, en el área artes visuales, mejor dicho, y estoy aquí en otro rincón, como pueden ver, de Playa Chinchorro. Vamos a comenzar. Como ven, tengo este boceto preparado, ya entintado previamente, ya dejó de ser un boceto, ahora es un dibujo, está entintado, y está todavía, si se dan cuenta, con las líneas de boceto debajo. Yo las voy a hacer desaparecer ahora, le voy a pasar la goma de borrar, y voy a dejar solamente lo que es tinta china para poder colorear sobre ella encima, ¿ya? Gracias a que la tinta china no se corre, yo puedo colorear encima sin ningún problema, lo que antes no podía lograr. Antes, con otros materiales, con otras pinturas, yo debía preparar el boceto, el lapigrafito, como le he contado antes, colorear y finalmente entintar. Ahora lo hago al revés. Es mucho más práctico, más fácil, más simple. Lo que no quita que después yo al final, si no estoy conforme con el resultado, pueda volver a trazar, volver a trabajar ciertas líneas, lo que yo sí voy a hacer esta vez, ¿ya? No porque haya entintado primero, el dibujo ya está terminado, cocinado o muerto. No, todavía puedo seguir trabajando sobre él. ¿Ven? Borro, ¿cierto?, el lápiz grafito, dejo solamente lo que es tinta china. Me preocupo principalmente por lo que es la cara, ¿cierto? La parte principal aquí adentro. Después voy a trabajar hacia afuera, los exteriores. Me refiero a la parte del cabello, del vello, del pelo facial. Voy a girar como le he contado antes, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a preparar un color, ¿cierto? Un color piel, y lo voy a dividir en dos partes, en dos etapas. Voy a hacer un color piel que va a estar más cargado hacia los tonos cálidos, anaranjados, y voy a hacer un color piel que va a estar más cargado hacia el rosa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de estos dos colores? Que yo los voy a emplear de forma simultánea, pero voy a marcar al medio una sombra. Voy a hacer una sombra general, vertical en el rostro, y voy a dividir los colores uno para cada lado. ¿Qué voy a lograr con esto? Dar la sensación de que tiene dos focos de luz. Algo que no es muy común en la realidad, pero así se utiliza mucho en el cómic, ¿ya? ¿Por qué digo que no es tan ocupado o tan visto en la realidad? Porque nosotros siempre contamos o con la luz natural del sol o con una fuente artificial de luz. Entonces siempre vamos a tener una dirección de luz y una oposición de sombra, ¿ya? En este caso yo voy a dejar dos luces y una oposición de sombra al centro. Comienzo entonces, voy a preparar el color, ¿cierto? Para comenzar el color tengo esta base, plástico, siempre también les cuento yo que yo uso los combinadores, los mezcladores, mis recipientes de agua son botellas cortadas y yo voy reciclando, ¿ya? Voy entonces a preparar un color piel, ¿cierto? Primero. Y lo voy a hacer con tonos más anaranjados, más cafés, más marrón, ¿ya? Entonces voy a comenzar. Una cantidad de rojo que parece que fue demasiado, pero me va a servir en ambas combinaciones, así que gran preocupación no siento. Tengo el rojo, ¿cierto? Ocupé esta vez un vermellón, un carmín, y voy a complementar aquí entonces ahora con un amarillo ocre, un color ocre. No siendo suficiente esto para la mezcla, voy a tener aquí entonces adicional el negro, que no lo voy a agregar, ¿cierto?, a mi paleta, a mi mezclador, porque es un tono, como yo les cuento y ya les he dicho antes, que tiene mucha intensidad de pigmentos, muy concentrado, y con una pequeña cantidad cubre mucho. Entonces no quiero ensuciar mis colores, ¿ya? Por eso no agrego aquí el negro. Y sí, aparte voy a trabajar con una gran cantidad de blanco, que en esta ocasión, como se me agota muy rápido la cantidad de acrílico, lo tengo en un tarro para que yo pueda abarcar más cantidad, ¿ya? Entonces voy a combinar ahora, ¿cierto? Lo mismo que hice con el rojo, lo mismo que hice con el amarillo ocre, ¿cierto? Relleno un poco de porción y ahora voy a preparar la mezcla. Tengo 3 colores y un cuarto acá afuera, ¿ya? Voy a comenzar. Tomo entonces, ¿cierto?, la cantidad de rojo y la voy a llevar al blanco, que es el color que más fácil se ensucia. Tengo este rosado y le voy a agregar, ¿cierto?, ahora el ocre. Con el ocre se me va colocando más anaranjada la mezcla y me aproximo más al tono piel. Con los 3 colores ya estoy dando con la proximidad del color. Retiro el exceso de mi pincel, agrego
o de agua, ¿cierto? Para facilitar la mezcla, para facilitar la elasticidad del color. Y ahora comienzo a terminar mi mezcla. Si no estoy conforme, ¿cierto? Tengo el negro aparte esperando. Ahí estoy en un color ya. Un color más definido, 3 colores combinados. O perdón, 2 colores combinados, más los valores blanco y negro. Así debería ser más correcto. Quito el negro de mi pincel, lo rebajo con un poco de rojo para que se convierta en café marrón, ¿cierto? Y cuando ya he rebajado la cantidad de negro suficiente a marrón, a café oscuro, recién vuelvo a intervenir en la mezcla que había dejado previamente. Y parece que aún es demasiado negro. Voy a retirar un poco más, ¿cierto? Voy a lavar el pincel para quitar todo lo que queda, seco un poco la humedad y vuelvo al color. Ya, ahora este color que tengo aquí me va a servir de base. Si todavía está muy oscuro, puedo agregarle más mezcla, ¿cierto? Más rosa o más amarillo ocre, lo que yo considere más óptimo. Ya, paralelo entonces al color piel voy a interpretar uno más oscuro, más marrón, más negro, que me va a servir como las sombras. Empleo todo el negro que me quedó anterior y lo llevo hacia el rojo para convertirlo en marrón, en café. Agrego un poco más de agua, ¿cierto? Para que se combine y facilite la mezcla. Y ya tengo ya un segundo color, ¿cierto? Más oscuro. Puedo repasar, extraer todo lo que me queda de negro y complemento. Ya, ahora estoy listo para comenzar a pintar, pero debo cambiar el pincel. No voy a comenzar con este número tan grande, tan ancho. Voy a comenzar con un pincel más pequeño, más delgado. ¿Por qué? Porque así tengo más control de la zona a pintar. Voy a tapar este acrílico para que no seque su interior tan pronto. Cambio entonces a un pincel. Me doy cuenta que tengo aquí una mancha de pintura. Evito tener manchas de pintura en los dedos porque no quiero arrastrar pintura a mi obra, ¿cierto? Mi trabajo. Preparo el pincel número 8 en este caso. Voy a comenzar. Lo pongo de frente a mí y voy a comenzar por partes. Voy a trabajar la frente, ¿cierto? Las cuencas, la nariz, los pómulos y después los labios. Me voy a ir sector por sector. Voy a comenzar, ¿cierto? Con el color piel. Pero voy a empezar a abrir, ¿cierto? Primero agua. Con agua voy a aclarar, ¿cierto? Voy a preparar el papel antes de agregar el color. Como voy a trabajar solamente la mitad del rostro primero, me dedico solamente a un sector. Tomo entonces el color agua, ¿cierto? El color aguado y lo llevo donde estoy trabajando. Abro, ¿cierto? De grado y esparzo el color para que se combine. Lo llevo para otra zona. No quiero que el viento me mueva un poco, ¿cierto? El papel no quiero que me provoque accidentes forzados. Hago la sombra, ¿cierto? De la cuenca del ojo y me voy por la cuenca, ¿cierto? Hacia la nariz. Perfilo la silueta de la nariz y degrado. Degrado me refiero a disolver al agua, ¿ya? Voy a degradar por todo el contorno y voy a repasar la figura por todo el contorno. Si me excedo hacia el cabello no es problema porque el cabello va a tener un color más oscuro, ¿ya? Lo que me preocupa es esto, el color piel, que quede en la zona donde yo quiero. Retiro las líneas, no quiero excesos, marcas innecesarias, solamente las que yo controlo. Marco un poco la nariz. Aquí me debo detener, al centro de la nariz, porque aquí yo voy a agregar una gran sombra. Una gran sombra que tengo que disolver. ¿Por qué disuelvo? Porque no quiero que queden líneas, no quiero que queden marcas. Las líneas, las marcas, yo las controlo. Yo decido cuáles quedan, cuáles no. Abro, ¿cierto? Y combino. Cuando digo abrir me refiero a expandir con el pincel el color sobre el papel, ¿ya?
Tengo la mitad, ¿cierto? Mi otra mano me ayuda a secar el pincel, recupero un poco de color y le agrego ahora entonces en las partes que faltan. Recuerden que voy a marcar hacia el centro lo más intenso. Marco sombras ya. Y ahora entonces voy a marcar un poco más de intensidad. Agrego sobre lo que ya hice anteriormente un poco de negro, que está rebajado, ¿cierto?, con el café a modo de marrón. A modo de marrón muy claro. Este marrón yo lo puedo llevar al extremo de aguarlo, ¿cierto?, y transformarlo en el color de la otra parte de la cara. Como que está recibiendo otra fuente de luz. Yo la primera vez que pude ver esto, lo vi en un partido de fútbol. Si bien a mí no me gusta el fútbol y no soy fanático de ninguna, no soy hincha de ninguna selección, cuando vi un partido de fútbol y vi que en el estadio tenían 4 torres de luces que enfocaban hacia el centro, me di cuenta que los jugadores en la cancha reflejaban 4 sombras. Eso en la realidad no se ve nunca. Pero por ser luz artificial, por estar en la cancha, ellos tenían 4 sombras. Muy curioso, muy interesante. Desde aquel entonces me quedó en la imaginación, en la memoria, que yo podía llevar eso al color. Y solamente en el cómic encontré a alguien que lo hacía antes que yo. Había un ejemplo, se usaba. Ven, ahí cayeron unas gotas de café, pero yo las puedo disolver fácilmente y las oculto. He trabajado, ¿cierto?, una parte, voy a volver a trabajar aquí el labio de nuevo. Trato de disolver todo lo que voy agregando. Parto, como se dan cuenta, un color muy aguado, muy claro, porque no quiero equivocarme. Si lo agrego muy intenso, muy cargado al principio, no puedo rectificar, no puedo arreglar. En cambio, si lo hago por capas suaves, yo lo puedo ir controlando hasta que estoy seguro. Vuelvo a marcar entonces ahora intensidades al centro, ¿cierto?, de la nariz. Eso es lo que estoy haciendo. ¡Oh! Se me cayó la carpeta, perdón. Antes que seque el color, ¿cierto?, voy a agregar la luz. Voy a agregar el agua para disolver el color y lograr la mezcla, la fusión. Cuando le agrego la intensidad del rojo o el color cargado al rojizo, siempre estoy acentuando la expresión dramática de la cara, ¿no? Este truco no lo logra el azul, no lo logra el verde, no lo logra ningún otro color, lo tiene solo el rojo, que le da ese dramatismo trágico al dibujo. Vuelvo a disolver y ahora que tengo la zona blanca, pues yo puedo quitarle la humedad al pincel, toda la humedad, y entro con el pincel seco para solamente trabajar la luz. Ahí tengo en esencia, ¿cierto?, lo que es el personaje, lo que es el color piel. Voy a concentrarme ahora un poco más en cargar las intensidades. A eso me refiero con, en realidad, marcar más las sombras. Yo puedo jugar más con las luces siempre y cuando trabaje más las sombras. El efecto contrario. Si quiero acentuar más luces, le agrego más sombras a mi dibujo. Y viceversa, si quiero trabajar más sombras en mi dibujo, aclaro zonas de luz. ¿Para qué? Para causar más contraste visual. Insinúo, ¿cierto?, cada detalle, cada curva, cada parte del personaje. Puedo disolver hacia las orillas. Voy a marcar un poco el color de ojos, ¿cierto? Los dejé, en este momento los tengo en blanco, tengo el cabello en blanco. Solamente me concentro en lo que es el color piel. Sigo. Un poco más de sombra, ¿cierto?, en ambos lados. Muevo el papel, recuerden que se me hace más fácil a mí para un lado que para el otro. Línea de expresión.
Arrugas puedo agregar también, ¿cierto? Línea de expresión en la cara. Puedo hacerlo sin miedo. Puedo marcar las arrugas. Voy a trabajar un poco más de sombras. Acentuar más sombras. Hacer retroceder la luz. Voy a darle un lugar más reservado a lo que es la luz. Voy a mover la luz hacia las orillas incluso. Muevo por este sector toda la zona de sombra. Más intensidad. Un poco más de sombra aquí en las cuencas. Lo que hice al otro lado, un poco de líneas, ¿cierto? Arrugas. Puedo trabajar sobre las cejas también, darle más fuerza a las cejas. Parte inferior, la nariz. Labios. Labio superior. Labio inferior. El labio superior está muy oscuro, muy perdido, muy en sombra. Y del labio inferior podemos ver sus texturas. Nariz, un poco más de sombra. Y ahí. Voy a ocupar el mismo color o tal vez una mezcla de ellos para el color de ojos. Voy a cambiar el pincel, voy a bajar un número menor. Y ahora sí puedo darle más sombra, ¿cierto? Con este color. Y juego a dejarlo muy transparente, muy invisible, la parte inferior. Voy a hacer lo mismo con el otro. Trabajo de arriba hacia abajo. ¿Por qué hago esto? Porque el párpado provoca una luz sobre el ojo. Por eso que nosotros no vemos en la misma intensidad de color el iris. Puedo marcar también con el café un poco de sombra en los párpados, o sea, en el globo blanco. A eso me refiero. Un poquito de sombra en esta zona. Solamente un poco de penumbra, muy leve. Es para denotar, ¿cierto?, que no es blanco liso. Entonces así voy reduciendo las posibilidades del blanco. Ahora voy a trabajar una segunda mano. Ahora que estoy contra el tiempo, voy a insinuar simplemente un poco más las sombras. Y voy a pasar a trabajar un poco el cabello negro, el cabello y la barba. Voy a transformar entonces un negro, me refiero negro acrílico, y lo voy a trabajar con mucha agua. Voy a quitarle la intensidad máxima, lo voy a reducir un poco. Agrego agua. ¿A qué me refiero con quitarle la intensidad máxima? No quiero que sea el negro tan drástico, tan brusco el cambio. A eso me refiero. Entonces, para quitarle un poco de fuerza, lo voy a hacer un poco translúcido, un poco transparente. Para eso le agrego un poco de agua. Y lo voy agregando, igual como es el color piel, lo agrego por capas, hasta que yo esté seguro de que está bien. Como complemento voy a dejar mi pincel con agua aquí al lado, por si no estoy seguro de lo que estoy haciendo. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, me refiero cuando creo que podría quedar más aguado o más transparente. Me refiero a que está muy intenso el color. Esto es. Y de esta forma entonces voy abriendo, ¿cierto? Como lo dije delante, el color, y voy dejando zonas de luz también. Todo relleno, todo es negro esta vez.
permiso para ocupar el color negro libremente, lo que no hago yo normalmente. Mido o restringo siempre mucho el uso del negro, porque para mí es un recurso muy gráfico, pero no muy pictórico. Paso ahora a las otras partes. ¿Cierto? Ya sé cómo está de intenso el color. Y me voy moviendo entonces con el agua, tratando de no estropear lo que ya ha avanzado. Detalle importante. Entonces el blanco va a desaparecer. Solamente quedan los tonos de matices del gris, acentuando las sombras. Voy a dejar como si estuvieran las orillas más oscuro. Relleno, ¿cierto? Y voy trabajando, acá también puedo trabajar con otro pincel, un tercero, estas zonas. Las zonas de transición, de fusión, donde termina el cabello, donde está la piel descubierta. Voy a continuar. Voy a continuar para terminar. Hago esta parte, ¿cierto? Y voy lavando, ¿cierto? Fusionando la parte final. Relleno todo lo que está exterior, ¿cierto? Como lo he hecho en el resto del trabajo. Tengo aquí una pequeña firma que he respetado. La voy a dejar en blanco y voy a seguir trabajando el cabello. Una vez que termine esto, yo debo dejar secar. Como se pueden dar cuenta, es técnica al agua. Yo requiero este tiempo de secado para poder finalizar y entregar mi trabajo. Ya voy a terminar estos detalles como les cuento, simplemente con el pincel delgado, y ya me aproximo al final. Voy cerrando la figura. Cierro aquí y agrego un poco de agua, ¿cierto? Como lo he hecho recién. Tratando de no salpicar, de no echar a perder lo que ya ha avanzado. Recuerden que el trabajo artesanal tiene ese plus, que así como hago uno, jamás voy a poder hacer otro igual. ¿Ya? Puedo repetirlo, claro que puedo repetirlo 1000 veces si quiero, pero exactamente nunca va a ser igual. Esa es la gracia de nuestro trabajo, que es irrepetible. Inigualable, irrepetible. Termino. Y termino aquí entonces también el tutorial. Y voy a dejar secar, ¿cierto? Este personaje. Y voy a repasar si yo considero algo más de negro, algo más de blanco. ¿Ya? Con el color rojo, con los rojizos, le doy más expresión a la cara, ¿cierto? Y con el cabello negro le doy mucha más fuerza a la expresión. Ahí lo pueden ver, lo dejo secar ahora. No lo puedo inclinar mucho para que la gota no caiga, pero ya queda en proceso secado. Eso es lo que yo les quería explicar, cómo puedo trabajar una expresión ahora a 2 tonos, ¿ya? No solamente siempre liso. Nos vemos en la próxima, que estén bien. Yo sigo trabajando aquí y me quedo en este paisaje Playa Chinchorro. Cuídense mucho. Nos vemos.